Saludo para todos. Nos vemos nuevamente en este video. Bienvenidos al canal de Odontología y Anatomía Académica. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita de notificaciones para enterarte de los nuevos videos. En este video hablaremos acerca de la arteria carótida externa, una de las arterias encargada de la irrigación de la cabeza y el cuello. Veremos su trayecto, las regiones que irriga y todas sus ramificaciones. La arteria carótida común se divide en dos arterias a nivel de la cuarta vértebra cervical, entre el hueso hioides y el cartílago tiroides. Las dos arterias que surgen de esta división son la arteria carótida interna, que se ramifica dentro de la cavidad craneal, y la arteria carótida externa, que se ramifica por fuera del cráneo. La carótida externa se divide en 8 ramas mayores que irrigan el cuero cabelludo, la cara y las estructuras de la cabeza y el cuello. En esta imagen se puede apreciar la distribución de sus ramificaciones sobre la zona de cabeza y cuello. Se observa el trayecto de las ramas arteriales sobre las estructuras óseas. Por otra parte, en esta imagen se aprecia toda la red arterial en conjunto. Podemos ver las diferentes anastomosis que conectan las dos arterias, tanto la carótida interna con la carótida externa, mediante las arterias oftálmica y supraorbitaria, entre otras. En cuanto a la posición anatómica, las 8 ramas de la carótida externa se agrupan en diferentes posiciones: anterior, media, posterior y terminal. Las arterias tiroideas superior, lingual y facial son las anteriores. Estas se desplazan desde la carótida externa hacia la parte anterior del cráneo. La arteria faríngea ascendente se desplaza medialmente. Las arterias occipital y auricular posterior se desplazan desde la carótida externa hacia la zona posterior del cráneo. Finalmente, el recorrido de la carótida externa termina en 2 arterias terminales, que son la arteria maxilar interna y la arteria temporal superficial. Ahora bien, una manera fácil de recordar las 8 ramas de esta arteria es con la mnemotecnia ti, li, fa, oa, mt. En ese orden transcurren estas arterias. ¿Qué quiere decir? Tiroidea superior, lingual, facial, faríngea ascendente, occipital, auricular posterior, maxilar interna y temporal superficial. La primera arteria es la tiroidea superior. Esta arteria tiene un trayecto hacia anterior y va a irrigar la laringe, la glándula tiroides y la faringe. Las ramas que se encargan de esta irrigación son las ramas glandulares que van hacia la glándula tiroides, la arteria laríngea superior que irriga la laringe, la rama esternocleidomastoidea que, como su nombre lo indica, irriga a este músculo, y las ramas faríngeas encargadas de la irrigación de la faringe. La segunda arteria es la lingual. Tiene un desplazamiento anterior y se encarga de irrigar parte de la cavidad oral y a uno de los músculos más fuertes del cuerpo humano. Este músculo es la lengua. Las ramas linguales dorsales se encargan de irrigar la base de la lengua y la epiglotis. La rama suprayoidea irriga los músculos suprayoideos. La arteria sublingual irriga a la glándula sublingual, lengua y el suelo de la cavidad oral. Y finalmente, la arteria lingual profunda se encarga de irrigar netamente a la lengua. La tercera y última rama anterior
es la facial, que se encarga del aporte sanguíneo de la región facial superficial, la glándula submandibular y el cuello. Las ramas de esta arteria se agrupan en cervicales y faciales. Las ramas cervicales surgen a la altura del cuello, antes de que la arteria facial cruce la mandíbula y llegue a la cara. Al grupo de las ramas cervicales pertenecen la arteria palatina ascendente, que irriga la pared faríngea, el paladar blando, trompa auditiva y amígdala palatina. La arteria amigdalina irriga las amígdalas. La rama glandular se encarga de irrigar a la glándula submandibular y la arteria submentoniana irriga el vientre anterior del músculo digástrico, al músculo miloioideo y en menor medida a la glándula submandibular. Por otra parte, el grupo de las arterias faciales irriga la superficie de la cara y estas son la arteria labial inferior, la arteria labial superior, la arteria nasal lateral que irriga el dorso de la nariz y la arteria angular que irriga el origen de la nariz. Como podemos observar, algunas ramas faciales como la arteria angular se anastomosan con la arteria nasal dorsal y supratroclear, que hacen parte de la arteria carótida interna. La única arteria que transcurre medialmente es la faríngea ascendente. Esta arteria se encarga de la irrigación de la faringe, dura madre y parte de la zona timpánica. Tiene ramas faríngeas que irrigan las paredes faríngeas, la arteria timpánica inferior que da su aporte sanguíneo a la mucosa del oído medio y la arteria meningea posterior que irriga la dura madre y fosa craneal posterior. Ahora entramos a la región posterior, donde se encuentra la arteria occipital, que irriga toda la zona posterior de la superficie externa del cráneo. Mediante sus ramos occipitales irriga el cuero cabelludo de la región occipital. Su rama mastoidea se dirige al díploe y a la dura madre. Su rama auricular irriga la zona dorsal de la oreja. Los músculos posteriores del cuello son irrigados por la rama descendente y las ramas esternocleidomastoideas dan su aporte sanguíneo a dicho músculo. La segunda y última arteria posterior es la auricular posterior. Esta arteria irriga la oreja y parte posterior del cuero cabelludo, mediante la arteria estilomastoidea, que entra por el agujero estilomastoideo hacia el conducto del nervio facial o acueducto de Falopio. Va a irrigar la cavidad timpánica. La arteria timpánica posterior llega a la cavidad timpánica y finalmente sus ramas auricular, occipital y parotidia irrigan la cara posterior de la oreja, el occipucio y la glándula parótida. Finalmente, pasamos a las ramas terminales. Una de ellas es la arteria temporal superficial, que se encarga de la irrigación de la región temporal, parte de la articulación temporomandibular, la oreja y la glándula parótida, gracias a la arteria facial transversa, que llega a los tejidos blandos bajo el arco cigomático para irrigarlos, las ramas frontales y parietales que van al cuero cabelludo de la frente y zona parietal, la arteria cigomático-orbitaria, que irriga la pared orbitaria externa y lateral, y finalmente la arteria temporal media, que irriga la zona temporal. Por último, nos queda la arteria maxilar interna, que es una de las terminales de la carótida externa. Esta arteria se encarga de la irrigación de los dientes, tanto superiores como inferiores,
músculos de la masticación, parte del esqueleto facial, meninges, cavidad nasal y la cara. Esta arteria la estudiaremos específicamente en otro video. Te dejo el enlace aquí mismo y en la descripción para que vayas a verlo y conocer a profundidad esta importante rama terminal de la arteria carótida externa. Hemos finalizado este video. Espero que te haya servido de muchísima ayuda. Si tienes alguna pregunta, por favor escríbela en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y darle like al video.